Hola, somos los profesores Trinidad López, Raquel Núñez y Luis Palma, y hoy te invitamos a trabajar en el área de formación ciudadana. El objetivo que vamos a desarrollar es reconocer que todas las personas son sujetos de derecho, que estos derechos no dependen de características individuales como etnia, edad, color de piel, sexo, lugar de nacimiento u otras. ¿Qué son los derechos de las personas? ¿Y qué son los derechos humanos? En primer lugar, debemos decir que los derechos son las acciones a las que estás autorizado o se te permiten. Son libertades que están garantizadas y además existen distintos tipos de derechos, aunque los derechos humanos son para todas las personas. Entonces, todos tenemos derechos, hombres, mujeres, niños, ancianos, enfermos, jóvenes, deportistas, estudiantes. Tú también tienes derechos y estos son universales. Esto quiere decir que no importa en qué lugar del mundo hayas nacido o vivas, o incluso en qué creas, lo que importa es que eres un ser humano. Existen alrededor de 30 derechos reconocidos por las Naciones Unidas, pero esto no siempre fue así. Durante mucho tiempo en la historia de la humanidad, a muchas personas no se les han reconocido sus derechos. Esclavos, pueblos originarios, trabajadores. Por ejemplo, en el norte de Chile, en las salitreras, en las luchas antirracistas en Estados Unidos, durante la Revolución Francesa y la lucha contra el poder absoluto de los reyes, también en los campos con trabajadores temporeros. Pero también han existido grandes defensores de los derechos de las personas y de los derechos humanos. Algunos de ellos fueron Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Rigoberta Menchú y muchos más. Bueno, tú también puedes ser un defensor de los derechos de las personas. Aunque hay que seguir preguntándose, ¿qué son los derechos humanos? Debemos hacer notar que los derechos están basados en la dignidad del ser humano y se nace con ellos y por tanto están vinculados al derecho natural romano que postula la existencia de derechos fundamentales o determinados en la naturaleza. Por otra parte, tenemos las declaraciones de Francia de 1789, que se refiere a los derechos de los franceses y los hombres, sin mencionar a las mujeres o la esclavitud. Aún así, es uno de los documentos precursores de los derechos humanos a nivel internacional. Entonces, y aunque en un principio unas pocas personas tenían derechos, hubo algunos como Ciro el Grande en 539 a.C. que pensaron que otros también tenían derechos, como por ejemplo liberó a los esclavos, declaró libertad para que las personas escogieran su religión y estableció la igualdad de razas, algo impensado para esa época. Aunque no todos han estado de acuerdo con lo anterior, lo que nos ha traído guerras, invasiones, declaraciones a favor
y en contra, y múltiples diferencias, hasta que finalmente las naciones se unieron y lograron ponerse de acuerdo. Ah, sin embargo, seguían las guerras, las hambrunas, la violación de derechos humanos en distintas partes del mundo. Niños desnutridos, analfabetos y sin derecho a la salud o educación. Cabe preguntarse, ¿por qué? Si las naciones acordaron que existen los derechos y aún así hay tantas diferencias entre unos y otros. Bueno, al momento de firmar la Declaración de Derechos Humanos, esta era opcional, lo que quiere decir que no contaba con la fuerza de la ley. Por, por lo tanto, eran solo palabras escritas. Entonces, ¿cómo se hace para que esas palabras tomen fuerza y se conviertan en ley? ¿Quién lo hará? ¿Acaso un superhéroe o un nuevo acuerdo? No, la respuesta está en ti, niños, jóvenes, profesores, artistas, médicos, obreros, todos aquellos que no quieren injusticias de ningún tipo, porque los derechos humanos ni siquiera necesitan definirse, simplemente son. Ellos son la necesidad de reconocer la importancia del otro como uno igual a ti o a mí. Es nuestra capacidad de elegir entre el bien y el mal. Es la responsabilidad que todos tenemos y están en todas partes. Es una búsqueda de igualdad permanente en todo tiempo y en todo lugar.